Días. Para la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional y la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, es un placer darles la bienvenida al auditorio Mauro Capelletti, que en esta ocasión da el Seminario Internacional de Justicia Constitucional, el Habeas Data. En este evento nos acompañan los doctores Gonzalo Pérez Salazar, el doctor Huber Fortunato Aroz Soto, al igual que el doctor Felipe Guzmán y el doctor Luis Gonzalo Lozano. Dando inicio a este importante evento donde adquirimos nuevos conocimientos, iniciamos la primera conferencia del doctor Gonzalo Pérez Salazar. Él es coordinador y profesor de la especialización en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad de Monte Ávila, profesor de posgrado en la especialización de Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela, coordinador del Centro de Estudios de Derecho Procesal Constitucional de la Universidad de Monte Ávila, miembro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional y de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. En esta ocasión expondrá sobre la naturaleza jurídica del habeas data. Bienvenido, doctor Gonzalo Pérez Salazar. Buenos días. Para mí es un verdadero honor estar aquí en esta Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, en la sede. Les doy las gracias a ustedes por haberse tomado el día sábado para estar con nosotros y disertar sobre estos temas tan importantes y trascendentales en todo lo que es el desarrollo del derecho a nivel mundial. El habeas data es una materia transversal y que impacta todo el estudio del derecho, y creo que se le hace un buen homenaje haciendo hoy este breve análisis que cada uno de nosotros va a exponer seguidamente. Me corresponde iniciar esta conferencia manifestándoles que la misma tendrá por objeto hablar de la naturaleza jurídica del habeas data. Esta ponencia fue presentada en un congreso que se realizó en la ciudad de Santa Marta hace un par de años, por lo cual está recogida en uno de los libros que están expuestos en la sede de la asociación, así que algunos detalles que obviamente no expondré por cuestiones de tiempo, los podrán ustedes observar allí y ampliar lo que yo no haré. Como decía el doctor Velandia, prácticamente todas las constituciones recientes recogen, si no el habeas data como garantía, recogen, por ejemplo, recogen sí ciertamente y expresamente el derecho de acceso a la información. Tal es el caso de la Constitución de Guatemala, la de Nicaragua, la de Brasil, la de Colombia, Paraguay, la peruana, la argentina, la ecuatoriana y la venezolana, digamos que las más recientes, ¿no? En algunas, por supuesto, únicamente esbozan lo que es el derecho de acceso a la información, en otras amplían ese aspecto, incluyendo también el habeas data como mecanismo de protección. Surge entonces una duda que es inicial, y es que ¿cuál es la naturaleza del habeas data? Por ejemplo, en Venezuela, el habeas data se inició con un análisis que hizo la Sala Constitucional a propósito del artículo 28, en el cual se consagra expresamente el derecho de acceso a información, pero no está establecido el habeas data como mecanismo. La Sala dijo, bueno, a pesar
de que no esté el mecanismo, como es un derecho fundamental, lógicamente que no dio un análisis a lo que es el contenido programático de los derechos fundamentales y dijo, independientemente de que no esté creado expresamente en la ley, el habeas data lo creó vía pretoriana, al igual que ha sucedido en otros países donde se ha creado el amparo constitucional por vía jurisprudencia, tal es el caso de Argentina, etc. Pero entonces sucedió el problema siguiente, que la Sala Constitucional se atribuyó el conocimiento en única instancia de los habeas data, pero unos años después, como veremos, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia se lo atribuyó a los juzgados de municipio con competencia en lo contencioso administrativo. De ahí surgió una duda. La naturaleza jurídica es contencioso administrativa, es procesal constitucional. Pero no solamente sucede en Venezuela, en otros países está incluido en códigos de procedimiento civil y en otros países está incluido en textos constitucionales o en leyes o códigos procesales constitucionales. Lo iremos viendo progresivamente. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el tema de la protección de datos es un tema que ha adquirido una velocidad enorme, a la par de lo que ha significado el auge que produce las nuevas tecnologías. Para nadie es un secreto que una lista, por la utilización del Internet, puede ser muy bien utilizada como puede ser terriblemente utilizada. En Venezuela se filtraron varias listas en momentos políticos álgidos. Se filtró una lista de direcciones de las personas naturales, se filtró una lista de los antecedentes penales de esas personas y se filtró una lista de aquellas personas que habían firmado contra el presidente en aquel momento. Esas listas han sido utilizadas para que las personas que firmaron a favor de una u otra tendencia sean excluidos por la tendencia contra la cual firmaron un referéndum revocatorio. Vemos que el tema de la protección de datos adquiere una relevancia significativa en nuestros países. Pero no solamente este tipo de listas. Los bancos manejan listas. Una lista donde un banco maneje una figura de riesgo bancario, donde esté una persona que por algún momento adquiere una deuda y esa persona quede de por vida execrada del sistema financiero a pesar de que haya pagado su deuda, porque cualquier persona puede ha tenido un problema financiero, pues esa persona tiene derecho a que ese dato se corrija o se amplíe o se modifique, etc. Hay allí otra lista y por supuesto en este caso manejada por un privado, es decir, no solamente la maneja un ente público al cual todos tenemos acceso, la maneja un ente privado. También lo vemos en materia de laboral. Supongamos una de estas empresas encargadas de captar recursos humanos y esa tenga una base de datos y diga, bueno, esta persona ha sido votada de tantas instituciones o ha demandado tantas instituciones por cuestiones laborales. Bueno, esa persona queda execrada de esa solicitud o posibilidad de acceso a esa oferta de trabajo. En ese caso, pues tiene derecho a rectificar o ampliar o destruir ese dato erróneo que tiene. Igual se utiliza en materia policial. Una persona que es detenida, automáticamente, en algunos países es así, pasa a un sistema donde todas las policías tienen acceso a que esa persona presenta algunos cargos. Pero resulta que por virtud del principio del derecho a la presunción de inocencia, esa persona hasta que no sea condenada, pues obviamente no podría tener esa doble pena impuesta. En todo caso, una persona que esté sometida a una investigación y que es reflejada o reseñada como un delito X, por ejemplo de violencia doméstica, y va a buscar un trabajo y esa compañía hace un chequeo por personas de seguridad y ve que esta persona tiene este cargo, pues obviamente lo desechará y buscará al siguiente. Bueno, esa persona
a través del habeas data puede acudir y si ha logrado una sentencia absolutoria, pues bueno, destruir ese dato, porque efectivamente le causa un perjuicio. Hay casos a lo largo de nuestro continente emblemático. Yo no me voy a referir a algunos, aquí tengo compañeros profesores del Perú, de su tierra, y no abordaré sobre los temas propios de cada país, me limitaré a los casos venezolanos. Por ejemplo, hay un caso emblemático, una persona que aduce que tenía problemas psiquiátricos y bueno, solventó sus problemas psiquiátricos, pero estaba reseñada como una persona con problemas psiquiátricos. Eso impedía que consiguiera trabajo de manera fácil. Bueno, esa persona acudió a la Sala Constitucional y dijo: ciudadano Sala, estoy en una lista en un psiquiátrico, ya yo superé esa condición, por favor, suprímeme esa condición y por favor solicito que esta decisión, que este trámite sea reservado, porque precisamente lo que quería esa persona era que los demás no se enteraran. La sala publicó el fallo sin obviar la parte de reservado. Entonces le decía, bueno, esto que lo conocían 5, ahora lo conoce todo el país o todo el mundo, porque las decisiones de la sala son consultables por internet. Entonces vemos que puede tener un efecto totalmente perjudicial en ese caso, ¿no? U otra persona que acudió a la sala diciendo que él era un profesional y que por algún motivo alguien le sustrajo su identidad, y cada vez que él lo detenían para un chequeo de tránsito o cualquier cosa, o iba de viaje, lo llevaban automáticamente a presentarlo a un tribunal porque estaba requerido. Y pues él había optado por ser un ermitaño que no salía de su casa, porque las veces que había salido era porque tenía un amigo periodista que se encargaba de ayudarlo por vía publicitaria para que lo sacaran rápido. Entonces, pero que le daba miedo acudir al tribunal porque no sabía si lo iban a detener en la propia sede, lo cual sucedió. Entonces era una cuestión de utilización fraudulenta de los datos de esa persona. Entonces lo que quiero que tengan en cuenta es que, en primer lugar, es un proceso constitucional que garantiza un derecho fundamental. ¿Por qué garantiza un derecho fundamental? Porque se centra en la dignidad de la persona humana. Esto está reconocido así por la mayoría de los autores. Yo les invito a que, si quieren ampliar los conocimientos en esta temática, se busquen el libro de Oscar Puccinelli, el Habeas Data en Indo-Iberoamérica, un excelente trabajo recopilatorio. Hay otros tantos, pero creo que ese es la mejor obra que hay en Latinoamérica. También hablan de la dignidad humana, no solamente en un doble sentido, y así lo establece la jurisprudencia de algunos de nuestros tribunales constitucionales, en el doble sentido de la persona, de la posición de esa persona frente a la utilización de esos datos, pero la utilización del colectivo en controlar esos datos, en acceder a esos datos y al controlar la actividad de la administración pública. Es decir, a eso de garantizar el derecho de transparencia de la actividad de la administración pública. Una lista que sea pública para todos nos facilita el control que como ciudadanos tenemos que ejercer en la actividad de la administración pública. Bueno, es que está sensible la computadora, debe ser porque es el Día de la Amistad en otros países y está sensible. Usted me puede ayudar aquí, el mouse es hipersensible. Ok, gracias. Para ello hay que hablar entonces del derecho de protección de datos. Obviamente que no hay consenso en torno a la denominación de este derecho, que se llama autodeterminación informativa, etc.
Lo importante no es la denominación, sino la protección que se busca en sí misma, ¿no? Aquí en el trabajo se citan algunas definiciones que dan algunos autores. Yo, por ejemplo, voy a limitarme a la de Puccinelli en torno a la protección de datos. Este autor dice que se refiere como al conjunto de normas y principios que, destinados o no a tal fin y con independencia de su fuente, son utilizados para la tutela de los diversos derechos de las personas, individuales o jurídicas, que pudieran verse afectados por el tratamiento de datos nominativos. Excede así, por propia definición, al derecho marco del derecho informático, que se limitaría a regular aspectos vinculados a la tecnología informática. Este autor lo califica y lo incluye dentro de los derechos de tercera generación. Hay algunas personas que no les gusta hacer esta clasificación porque, bueno, ya están hablando de los de quinta generación. Entonces, bueno, no sabemos si dentro de 10 años habrá sexta generación o habrá una degeneración. No sabemos. Pero en todo caso, la mayoría de los autores lo incluyen dentro de los derechos de tercera generación. Y es lógico que se amplíe su estudio, porque la velocidad con que se ha movido este derecho por obra de la globalización y por obra de la telemática ha hecho que los países protejan esos datos de manera fuertemente. Lo que pasó con Sony Entertainment ahorita, que le filtraron y le sustrajeron información, lo que sucedió con los Wikileaks, lo que ha sucedido a lo largo de estos últimos años con información que afecta severamente al ciudadano, lo que está pasando ahorita con el HSBC, en lo que llaman los Swiss Leaks, y que está ahorita pasando ahora a Luxemburgo, indica que un banco en Suiza, que está protegido por el secreto bancario, pues ahora aparezcan en 40 países los principales depositantes de ellos, quienes confiaron en el sistema y ven sus nombres reflejados en listas. Y esas listas son si ustedes tienen detenimiento y les gustan estos temas, la lista está tan elaborada que si ustedes le dan el link de la persona, te aparece hasta la dirección de esa persona. Y aparece no solamente la dirección, sino de dónde provinieron esos fondos y a dónde han ido esos fondos. Si viene de las Islas Caimanes, si viene de Panamá. Es decir, si son paraísos fiscales o no. Fíjate la gravedad de eso. Obviamente, algunos dirán, bueno, pero eso es transparencia. Pero un momento, yo confié en la institución bancaria protegida por un supuesto derecho informático. En nuestros países, y voy a hablar en particular de Venezuela, para no referirme a otros, una persona que salga en una lista con unos cuantos millones de dólares se vuelve apetecible para esas personas que tienen como negocio el secuestro. Entonces tendría que mudarse hasta de su país. Vemos que la protección de datos requiere de una legislación tal cual como está sucediendo, no solamente en Europa, sino en Latinoamérica. Hay diversas posiciones doctrinarias acerca de la naturaleza jurídica de la Big Data. Algunos lo ven como derecho fundamental, simplemente basados en el hecho de que están contenidos en las constituciones y en algunas decisiones de algunos tribunales constitucionales. Hay una emblemática del Tribunal Constitucional Federal Alemán del 15 de diciembre del 83, y hay otras tantas incluso de la Corte Constitucional Colombiana, que son muy interesantes, que están citadas en el trabajo y las pueden ustedes encontrar allí. También se ve como garantía constitucional. A esto se incluye algunos autores que dicen, bueno, está el derecho fundamental de acceso a la información o de la protección de datos, pero se requiere ese mecanismo, esa garantía que se ejerce a través de la Big Data. ¿Okay? Esto tiene un tema que excede esta ponencia, que es el tema de las garantías y los derechos, la diferencia entre uno y otro. Para algunos son sinónimos, para otros no. No voy a entrar en esa discusión ahorita. Sin embargo, quiero alertar que para alguna parte de la doctrina es un derecho fundamental, para otro es una garantía,
para otros es un proceso constitucional, en los cuales yo me sumo, para otros es un recurso. La tesis de que lo toman como un recurso es minoritaria y es una doctrina aislada en Europa. La mayoría de los autores que normalmente manejamos nosotros, como el profesor Gossaini, el profesor Sagüez o el doctor García Belaunde, se incluyen en esta tesis de considerarlo como una garantía. Vamos a hablar el profesor Gossaini. Dice que la verdad es un proceso constitucional que se instala en la órbita del derecho de acceso a la justicia sin restricciones. El profesor Sagüez, un poquito más, una concepción más elaborada, establece que es una subespecie del amparo constitucional y desarrolla todos aquellos instrumentos, lo desarrolla como un instrumento procesalmente establecido para el ejercicio de los derechos en materia informática, y establece todo lo que ello comprende. En segundo lugar, es un proceso constitucional a pesar de que su competencia haya sido atribuida a juzgados en lo contencioso administrativo. Ahora, en un primer momento, quiero decir que, una primera conclusión preliminar, que un proceso constitucional, pues su fuente directa está en la Constitución, léanse las constituciones que acabo de mencionar. Su procedimiento es desarrollado sobre leyes, sobre procesos constitucionales, ya lo veremos. Es generalmente atribuido a tribunales, cortes o salas constitucionales, aunque en Venezuela era así, lo atribuyeron a los juzgados municipios, sin embargo, ello es una excepción. No está dirigido a controlar únicamente la actividad de la administración pública, por cuanto también esas bases de datos las manejan los particulares. Y garantiza un derecho fundamental. Si vemos, obviamente, que está incluido en la mayoría de las constituciones. En el caso venezolano, la jurisprudencia de la Sala Constitucional ideó en una de sus primeras sentencias, acuérdense que entró en diciembre del año 2000, y en una de sus primeras sentencias dictada en el año de su inicio, estableció que era un derecho fundamental la protección de datos, y que si bien no estaba consagrado en el artículo 28 de este medio, pues por el carácter programático de los derechos había que crear ese medio por vía pretoriana, tal cual como hizo. En consecuencia, se creó el habeas data y se autoatribuyó la competencia. Obviamente, para cualquiera sonaría razonable que una sala o un tribunal constitucional, por vía de jurisprudencial, cree un proceso, cree el procedimiento, establezca el mecanismo y se atribuye la competencia. Obviamente que eso va contra la seguridad jurídica, y eso yo lo he denominado el neopretorianismo constitucional, un poco alertando sobre esta tesis hiperactivista de nuestras salas, cortes o tribunales constitucionales, donde utilizando esa tesis y la jurisdicción normativa han llegado al punto de interpretar o mutar las normas vía sentencias interpretativas, atribuyéndole otro significado o incluso creando nuevas disposiciones que el legislador sobre los cuales el legislador no se ha pronunciado. Esto es un tema interesantísimo sobre el cual hay que meditar seriamente, y ha ocupado a los grandes teóricos del derecho. Véase todo el desarrollo que ha hecho la Universidad de Génova a través del profesor Tarello, profesor Comanducci, la profesora Pozzolo, en orden de antigüedad, la Universidad de Pisa con el profesor Romboli, y así sucesivamente. La doctrina italiana se ha encargado de este tema por ser tan importante. Incluso si ustedes leen los autores, algunos llegan a decir que el siglo XIX, fue el siglo del legislador, el siglo XX fue el siglo del ejecutivo y el siglo XXI es el siglo del poder judicial, y propugnan este activismo que hay que tener
mucho cuidado y al cual hay que ponerle límites. Si no, vean lo que sucede en países cercanos, donde la jurisprudencia de las salas o cortes constitucionales ha llegado al punto de mutar o transformar de una manera paraconstituyente los varios artículos de la Constitución. Aquí cito algunas sentencias, pueden ser revisadas vía internet, donde la sala se atribuye ese conocimiento y va fijando lo que es el procedimiento. Está expresamente establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia del año 2010. Ahí se atribuye el conocimiento a los juzgados en materia contencioso administrativa. Cuando yo hablé con uno de los legisladores que propuso esa norma, me explicó que cuando llegaron al punto de la competencia, lo que quisieron fue desconcentrar a la Sala Constitucional de problemas tan triviales como una persona que tenía un problema en una base de datos policíaca y quería que lo destruyeran o lo modificaran. Que estaban llenando de este tipo de causas a un tribunal, al más alto tribunal de la República, y querían desconcentrar esas actividades. En consecuencia, se les ocurrió incluirlos en juzgados de municipio contencioso administrativo, que eran unos juzgados que la ley de la jurisdicción contencioso administrativa del 2010 había recién creado. Entonces, como eran nuevos, se los otorgaron. Esa fue la razón que me justificaron. No hubo un razonamiento más allá de ese, sino simplemente, como son nuevos, vamos a atribuírselos. No meditaron sobre lo que era la naturaleza. Obviamente que eso trae importantes consecuencias, ¿no? Porque si ustedes leen la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ni siquiera menciona la habeas data. Entonces tienen un mecanismo que la ley le atribuye el conocimiento a la jurisdicción contencioso administrativa, y que la ley de la jurisdicción contencioso administrativa ni siquiera se encarga de mencionar. Entonces ahí tiene este problema que yo lo veo, pues, y es una segunda consecuencia, ¿no? Por lo cual yo considero que es un proceso constitucional. La primera es que la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa no menciona ninguno de sus artículos en la habeas data. Por su parte, el título 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia lo incluye dentro de las competencias de la competencia constitucional y regula transitoriamente todo lo que es el procedimiento de la habeas data. En tercer lugar, cuando su base está directamente establecida en el texto constitucional, el artículo 28. Y en cuarto lugar, cuando no se permite ejercer el recurso de casación contra las sentencias dictadas en segunda instancia. Recurso extraordinario que no está previsto en derecho procesal constitucional venezolano. Es decir, está reservado a otras materias, igual que sucede en otros países, pero en materia de contencioso constitucional o de procesal constitucional no está previsto el recurso de casación. Está previsto un recurso de revisión, que es una suerte de certiorari con ciertos matices a lo americano, a lo norteamericano, pero en todo caso no es propiamente un recurso de casación, y tiene sus matices también con el recurso extraordinario propio de Argentina. Finalmente, creo que es un proceso constitucional por su inclusión en leyes constitucionales. Tenemos el caso del Código Orgánico Procesal Constitucional del Perú, de 2004, que establece expresamente el proceso de habeas data en su artículo 61, el cual desarrolla el derecho protegido y los demás requisitos para la demanda y el trámite de la misma, atribuyéndolo por supuesto al Tribunal Constitucional. También está la Ley de Justicia sobre Justicia Constitucional de Honduras de ese mismo año, 2004. Lo incluyen dentro del habeas corpus y el habeas data en el mismo capítulo. Tenemos